Reproduje la cinta de nuevo solo para asegurarme de que no cometí un error. Quería confirmar que realmente era Sally en la cinta y que estaba haciendo lo que sabía que estaba haciendo. De alguna manera, solo me estaba castigando a mí mismo. Pero una pequeña parte de mí insistía en que había cometido un error. Así que volví a escucharla. Los oí subir las escaleras y entrar a nuestro dormitorio. Sally le advirtió que se mantuviera en silencio porque su madre estaba durmiendo en el pasillo. Pasaron los primeros 10 minutos en la sala de estar. Y ahora habían subido al dormitorio. Ella realmente le permitió pasar la noche en nuestra cama. Escuché cómo se hablaban entre ellos. Eres tan hermosa, Sally. Ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que hicimos esto. Vamos, grandote. Solo quítate la ropa. Esa fue una de las cosas de la grabación que no podía entender. La voz de Sally era la misma que usaba cuando se concentraba en algo muy difícil. Y las palabras no eran las que me había dicho a mí. Pensé que tal vez tenía algo que ver con el tipo con el que estaba. Seguro que no era yo. Bueno, esta es tu recompensa por llevarme al teatro esta noche. Quería ir desde hace tanto tiempo, pero ese idiota de mi esposo no me llevaba. Y aunque lo supiera, sabes, es demasiado tonto para entenderlo. Ni siquiera sé por qué me casé con él. Bueno, cuando quieras ir al teatro o a un museo o algo así, solo llámame. Incluso si solo quieres tener intimidad, llámame. Solo no te tomes un descanso por tanto tiempo. Te avisaré cuándo será la próxima vez. Tendrás que esperar hasta que esté segura de que es seguro. Bien. Luego escuché risas, y oí el sonido de la ducha. Ambos fueron al baño y estuvieron allí tanto tiempo que pensé que él iba a tener intimidad con ella. Pero luego escuché a Sally regresar sola al cuarto. Después de eso, los únicos sonidos en la cinta fueron ellos vistiéndose y él preparándose para irse. Solo faltaban unas 2 horas para que tuviera que regresar a casa de mi turno. Había algo más, pero no lo escuché. Luego tenía todo lo que necesitaba. Presioné el botón de rebobinar y saqué la cinta del pequeño grabador que había instalado. Tenía micrófonos en cada habitación de la casa, cortesía de Radio Shack. Eran fáciles de usar y de instalar. Garantía de trabajo o te devolvemos el dinero. Los había instalado hace más de un mes, pero esta era la primera vez que captaban algo. Ojalá lo hubieran hecho antes, pero más vale malo conocido que bueno por conocer. Conocía a este tipo. Se llamaba Bill Sutton. Era el jefe de Sally y una figura importante en la empresa. Esta entrada se hizo anoche. Trabajé y llegué a casa a tiempo. Como siempre. Sally ya estaba acostada en la cama, fingiendo estar profundamente dormida. Como no había escuchado la cinta aún y nada había pasado antes, no pensé mucho en ello. Pero esta mañana tenía el día libre y tiempo para escuchar la cinta como hacía todas las mañanas después de que Sally se fuera al trabajo. Mi turno de trabajo era rotativo, así que esta semana trabajaba de 4 p.m. a medianoche, lo que significaba que estaba aquí toda la mañana hasta el almuerzo. Generalmente, estaba dormido cuando llegaba a casa, así que me despertaba alrededor de las 9 de la mañana siguiente. Me senté y pensé en lo que había escuchado. No me preocupaba tanto la noche como lo que dijo sobre mí. Lo que dijo me dolió mucho. Me conocía a mí mismo y no pretendía ser inteligente. Pero Sally sabía eso cuando se casó conmigo. Hablamos de ello y ella dijo que esa era una de las razones por las que me quería. Que yo la aceptaba, aunque no fuera tan inteligente como yo. Ella me quería y eso era todo. Yo le creía. Ahora resulta que me mintió entonces y sigue mintiéndome ahora. Esta fue la parte que no entendía. Nunca me pidió que la llevara a algún teatro, aunque me ofrecí muchas veces. Nunca mostró interés en ellos ni quiso ir a un museo, una obra o algo así. Nunca comentó sobre mi supuesta falta de inteligencia.
A menudo decía que pensaba que yo era más inteligente de lo que era. No era cierto, pero era bonito oírlo. Tomé una decisión en ese momento. Agarré el teléfono y llamé a Terry. Ahí le dije que me iba inmediatamente. Tenía 5 semanas de vacaciones y 15 días de licencia por enfermedad acumulados y le pedí que enviara un cheque a la casilla que había sacado 3 semanas antes. Terry quería saber mucho, pero le dije que no podía decirle por qué. Dejémoslo personal y dejemos todo como está. Una última cosa. Le dije que lo mantuviera en secreto hasta mañana. No se lo digas a nadie, incluida tu esposa. Le dije que era una cuestión de vida o muerte, y finalmente aceptó, solo un día más. Intentó programarme una entrevista de salida, pero me negué. Finalmente, cedió. Después de que acepté ir un día de la próxima semana, decidí actuar ahora y no contarle nada a Meg. Ella solo intentaría disuadirme, y no quería explicar mis razones. Ahora mismo, empaqué toda mi ropa usando una caja completa de bolsas de plástico. Costaban menos que el equipaje y eran mucho más fáciles de cargar. Solo me tomó 1 hora y media porque no fui muy cuidadoso. Recogí todas mis cosas del baño y las cargué en mi Ford F-250. Después de eso, regresé a recoger mis dispositivos electrónicos y los micrófonos que había instalado. Habiendo servido en inteligencia en el ejército, había seguido practicando esas habilidades. Cuando terminé de cargar todo, miré alrededor y me di cuenta de que no necesitaba nada más aquí. Entré a la cocina, saqué un cuaderno de la estantería de la despensa y me quité el anillo de bodas. Lo puse en la mesa de la cocina, me senté y escribí una carta corta a Sally. Básicamente, le decía, Sally, sé de ti y de ese idiota de Bill Sutton. También sé que piensas que soy demasiado tonto para llevarte al teatro y esas cosas. Sé que te arrepientes de haberte casado conmigo. No te causaré ningún problema. Tan pronto como pueda, llamaré y te diré a dónde enviar los papeles de divorcio. Intentaré entenderlos muy bien. Tú y tu madre pueden quedarse en la casa hasta que nos divorciemos, porque yo nunca volveré a vivir aquí mientras tú estés aquí. Tomaste una mala decisión. Tu tonto esposo, Jimmy. Puse la nota sobre la mesa con el anillo encima. Me levanté por última vez en esa cocina y miré la carta y mi anillo sobre la mesa. Parecían tan pequeños para causar un dolor tan inmenso en mi corazón. La imagen se desdibujó un poco cuando sentí que las lágrimas comenzaban a fluir. ¿Qué tal otro vaso?, preguntó el camarero. Hank, uno más estará bien. Hazlo doble, respondí. Maldita sea, iba a estar aquí un buen rato. Era mejor que dormir en mi auto, aunque casi cualquier cosa sería mejor. Tomé la bebida que el camarero me puso frente a mí y traté de beberla lentamente en lugar de tragármela como quería. Si no fuera por nada más, mi difunto padre me enseñó que un doble de buen alcohol haría que el dolor fuera más soportable, aunque no lo eliminara. De hecho, 2 o 3 tragos serían incluso mejores. Ya casi había llegado a un punto en el que me sentía bien mientras me sentaba allí contemplando lo que había sido mi vida. Noté a una chica pelirroja y guapa sentada junto a mí, mirándome con los párpados pesados. Creo que tenía ojos verdes, o tal vez azules o incluso grises. ¿Cómo iba a saberlo? Ya estaba medio borracho. Ella me sonrió y se inclinó ligeramente hacia mí, aunque estaba sentada en un taburete de bar. Bueno, o eso, o de alguna manera se hizo más grande. Como era demasiado para preocuparme, simplemente sonreí de vuelta y volví mi atención a mi bebida. Bueno, eso no le gustó. Entonces puso su mano sobre mi hombro y preguntó si quería ir a un cubículo donde estuviéramos más cómodos. Finalmente, me levanté de mi asiento y sugerí que casi no tenía dinero y no podía permitírmela a ella ni a nadie más. Ella solo se rió, dijo que no era una profesional y añadió que me compraría una bebida si solo la acompañaba. Era un trato que no podía rechazar, así que le dije al camarero que siguiera sirviendo hasta que yo dijera lo contrario.
Nos movimos a un acogedor rincón apartado y todo estaba mucho más tranquilo. Yo me recosté de un lado mientras ella se sentaba frente a mí. Traté de concentrarme en ella, pero solo me dio la impresión de una chica pelirroja muy bonita, mucho más joven que yo y muy bien vestida. Incluso en mi estado de embriaguez, me preguntaba por qué estaba sentada con alguien como yo. Finalmente, reuní fuerzas para preguntárselo. ¿Puedo saber por qué alguien como tú querría estar con alguien como yo? Ella solo me sonrió y puso su mano sobre la mía. Su toque era suave y cálido, y debo admitir que muy agradable. Me recordó por qué estaba allí. Rápidamente aparté mi mano porque eso era lo último que quería. Pero ella contestó. Estaba sentada en la barra cuando entraste. Noté que sufrías por algo, pero solo estuve observando un rato. Te vi sirviéndote tragos dobles, pareciendo un hombre con una misión. ¿Una misión para emborracharte y olvidar? ¿Estoy en lo cierto? Bueno, cuando tienes razón, le dije, pero no entré en detalles. Solo le dije que estaba tratando de olvidar algunas cosas malas que me habían pasado y que eso parecía el camino más fácil. Ella asintió como si realmente entendiera lo que decía. Como si alguien como ella pudiera saber algo. Ja. ¿Cuál es tu historia? Solo estoy en la ciudad por una noche, luego de regreso al trabajo y a casa mañana. No tengo nada que hacer ni necesito ir a ningún lado esta noche. Me interesaría escuchar sobre ti y creo que podría ayudarte si le cuentas a alguien lo que te está pasando. Solo escucharé y no juzgaré. Y yo pagaré por ello. ¿Qué quieres decir con que pagarás por ello? ¿Estás tratando de comprar mis servicios o qué? Lo que quería decir es que compraría las bebidas si tú contaras tu historia. Ella dijo, no quiero comprar tus servicios. Aunque parezca que serías bueno en la cama. Eso solo confundirá aún más mi vida que ya está hecha un desastre. Bueno, eso me enganchó. ¿Bueno en la cama? Sí. Eso es una tontería. Después de todo, esa era una de las razones por las que estaba sentado aquí tratando de emborracharme. Al menos eso pensaba, porque aparentemente no podía satisfacer a mi esposa. Quería hablar de ello, y no tenía mucho dinero, así que si ella compraba, finalmente podría compartir mi historia. Acepté y le dije que me pidiera un doble mientras yo le pedía al camarero una cafetera. Iba a sobria, pero no antes de tomar otro trago. Me presenté a la amable dama y le dije que mi nombre era Jimmy Overton. No Jim ni James, solo Jimmy. Así me llamaba todo el mundo. Ella dijo que su nombre era Tiffany Eames. No señorita ni señora, solo Tiffany. Sí. Traté de ver si llevaba anillo, pero no vi ninguno. Genial. Tomé el doble y lo bebí de un solo trago, haciendo una mueca al tragar. Luego tomé la cafetera y me serví una taza. Un sorbo bastó para quitarme la mueca de la cara y permitirme comenzar mi historia. Como dije, mi nombre es Jimmy Overton. Nací y crecí en el Valle de Ohio, en un pequeño pueblo llamado Richmond. Mi padre era minero y trabajaba en las minas a cielo abierto de la zona. En ese entonces teníamos minas a cielo abierto. No eran hermosas, pero no se desplomaban ni sobrecargaban a la gente. Esa es otra historia. Cuando tenía unos 12 años, mi madre se enfermó gravemente y yo me quedé en casa, saltándome la escuela para ayudarla mientras mi padre trabajaba para pagar sus medicamentos y tratamientos. Mi padre trabajaba 50 o 60 horas a la semana, a menudo con horas extra, para ganar algo de dinero extra, pero sobre todo para evitar ver cómo mi madre se ponía cada vez más enferma. Traía mucho dinero, pero ninguno de los medicamentos que los doctores le recetaron ayudaba mucho. Mi madre siguió muy enferma durante los siguientes 2 años y finalmente murió cuando yo tenía 14 años. Estaba muy molesto, pero mi padre estuvo casi destruido. Volvió al trabajo después del funeral, pero no disminuyó su ritmo. Trabajó muchas dobles y triples jornadas y se metió en una tumba temprana.
Intenté hablar con él, pero solo me dijo que me ocupara de mis propios asuntos. Lo hice por un tiempo, pero luego no pude soportarlo más. Necesitaba salir de allí y de él. Cuando cumplí 16 años, me fui. Dejé una nota para papá diciéndole que me iba, empaqué una mochila con lo que tenía y la metí en la camioneta que él solo usaba para cargar cosas. Me fui y nunca miré atrás. Una cosa que debo mencionar sobre eso es que dejé la escuela. Cuando me fui, solo estaba en 9º grado y me habían retenido por segunda vez. No por la enfermedad de mi madre ni el trabajo de mi padre, sino simplemente porque no era muy inteligente. De hecho, mi coeficiente intelectual apenas estaba en la mitad inferior del promedio. No era estúpido, pero era ignorante en muchas cosas. El inglés, las matemáticas, la química y la historia estaban entre ellas. La escuela no me estaba dando lo que necesitaba, y si me hubiera quedado, solo habría quedado más atrás. Así que me fui y nunca volví. Conduje durante 2 días y finalmente llegué a Kentucky, cerca de Louisville. Decidí que este lugar era tan bueno como cualquier otro, encontré un parque local donde podía estacionar mi camión y comencé a buscar trabajo. Iba a decirle a la gente que tenía 18 años y quería un trabajo a tiempo completo. No era difícil, ya que ya medía 1.93 metros y pesaba unos 115 kilos. Jugué algo de fútbol en la escuela secundaria, pero no pude mantener mis calificaciones lo suficiente como para quedarme en el equipo. De todos modos, encontré trabajo en una granja local de productos lácteos y trabajé allí como ayudante de granja. Era un trabajo duro y realmente lo disfruté. Ya era fuerte en ese entonces y hacía mi trabajo bien, por lo que me promovieron y me dieron tareas más responsables. Permanecí en esa granja durante los siguientes 3 años. Encontré un pequeño apartamento y ahorré dinero. Pude reemplazar esa camioneta por una mejor y me establecí como un ciudadano respetable. Fue en el otoño de mi 3er año cuando sentí que era momento de seguir adelante. Ya tenía casi 20 años, maduro y listo. No sabía lo que quería, pero sabía que no sabía mucho. Así que decidí unirme al ejército. Tal vez podría conseguir un trabajo y aprender un oficio que me ayudara a ganarme la vida cuando saliera. Habiendo decidido esto, me alisté y 10 semanas después me convertí en cabo en el ejército y me enviaron a Alemania. Finalmente vería el mundo fuera de mi ciudad natal. No podía esperar. ¿Quién iba a saber lo que sucedería después? Bueno, probablemente no sabes mucho sobre el ejército, pero lo que dicen es cierto. Si no sabes lo que estás haciendo, probablemente te convertirán en oficial. Créelo o no, el ejército decidió darme una profesión. Me enviaron a la escuela de inteligencia. No es broma. Yo, que ni siquiera tenía diploma de secundaria, pensaba que la inteligencia del ejército era lo que metía a los buenos y honestos soldados en problemas y a menudo los mataba. Para hacer una historia larga corta, lo hicieron y yo hice mi mejor esfuerzo. Vaya, esto fue más que suficiente. Principalmente era electrónica y computadoras y cosas así. Pero resultó que tenía un talento para ello. Al menos eso decían mis pruebas. ¿Quién soy yo para discutir con las pruebas? Cuando terminó mi servicio, decidí que realmente me gustaba este trabajo de inteligencia y renuncié como sargento. Sé que no suena a inteligencia para mucha gente, pero era lo que quería hacer. 8 años después, dejé el ejército como sargento mayor de suministros. Me mudé al área de suministros y aprendí sobre los diferentes tipos de electrónica que usaban los espías y oficiales de inteligencia. No requería mucha inteligencia, pero sabía lo que hacía cuando se trataba de las herramientas del oficio. En cualquier caso, era un hombre libre y tenía una profesión. Vaya, mi mamá estaría orgullosa de mí si estuviera viva. Ella era la única persona que siempre me decía que valía la pena. Siempre decía que probaría que tenía razón. Regresé a Kentucky y me establecí allí. Necesitaba un trabajo, pero no en una oficina. Esto te puede sorprender, pero es cierto.
A pesar de mi experiencia, todo lo que quería era un trabajo simple. Encontré uno en una fábrica local de papel como operario y lo tomé porque quería un trabajo que me permitiera trabajar sin requerir mucho esfuerzo mental. En ese momento, era todo lo que quería. Tomé el turno nocturno, dejando mis días libres. Me sentía bien y estaba en excelente forma física. Así que comencé a ahorrar dinero para hacer lo que quería. En ese entonces, no sabía qué era eso. Pasó el tiempo y me establecí. Fue entonces cuando recibí una llamada de un abogado que me dijo que mi papá había muerto y que era su único heredero. Resultó que me dejó una buena cantidad después de pagar todas las facturas. Más de lo que jamás pensé que podría haber tenido. Bueno, fue a parar al banco. Ahora ya tenía 35 años y una buena suma de dinero ahorrada. Tenía una pequeña casa en la ciudad que era mía, un buen coche y podía permitirme comida decente. La vida estaba bien. Como estaba solo, a veces salía por la noche a un bar y parrillada local que me gustaba. Los fines de semana. Era ruidoso y muchos de los chicos de mi turno venían allí, así que era como un punto de encuentro local. Estaba sentado con un par de chicos de mi turno cuando entraron 3 mujeres. Inmediatamente noté a una chica en el centro. Era de mi edad, muy alta para ser mujer. Muy hermosa, con el cabello largo y negro y unas piernas aún más largas. Estaba impresionante. No podía quitarle los ojos de encima. Le pregunté a uno de los chicos quién era y solo se rió. Hazte un favor, Jimmy, y olvídate de ella. Ella es Sally McDonald. Trabaja en la sala de correo y la llaman la princesa del hielo. A veces viene aquí, solo observa a las otras chicas bailar y busca chicos. Nunca está con nadie, no baila y se queda hasta la medianoche y luego se va. Siempre sola. La mayoría de los chicos intentan ligarla, pero no le da oportunidad a nadie, así que déjalo. Bueno, eso sería lo más sensato. Pero recuerda, no era muy inteligente. Observé cómo sus 2 amigas se pusieron a bailar y decidí que era el momento. Entre los vítores y ánimos de mis amigos, me acerqué a la barra donde ella estaba sentada y me senté a su lado. ¿Puedo invitarte a una copa?, le pregunté. Ella me ignoró durante unos segundos y luego se volvió hacia mí. Vi que sus ojos se agrandaron un poco y se sonrojó ligeramente. Al menos, creo que eso es lo que se llama cuando el rostro de alguien se pone un poco rojo. Me miró directamente y dijo, realmente lo agradecería. Gracias. Con eso, le hizo una señal al camarero para que le trajera otra cerveza. Yo pedí lo mismo y levanté mi botella abierta hacia ella en señal de saludo. Ella me sonrió y dio un sorbo. Decidí que intentaría hablar con ella. Mi nombre es Jimmy, Jimmy Overton. Un placer conocerte, Sally McDonald. Y sé quién eres. Te vi cuando entraste en la oficina del gerente de la planta. La oficina de correos está justo afuera de su puerta. Es un placer finalmente conocerte. Supongo que nunca miré en tu dirección porque te habría recordado. Es una pena, porque definitivamente eres un gusto para la vista. ¿Te gustaría bailar? No soy muy bueno en eso, pero estoy dispuesto a intentarlo, si no te importa. Eso estaría bien. Estoy segura de que lo puedes manejar. Con esas palabras, salimos a la pista de baile y bailamos juntos durante las siguientes 3 canciones. Se sentía tan bien en mis manos y era fácil hablar y bailar con ella. No parecía avergonzada de mi torpeza ni de mis habilidades comunicativas. Nos llevábamos bien como si nos conociéramos desde hace años. Volvimos a mi mesa y se quedó conmigo y los chicos un rato. Estaba claro que era muy tímida, pero era agradable con mis amigos. Los chicos estaban realmente impresionados y muy amables con ella, y ella parecía disfrutar de su compañía. Por supuesto, se sentó a mi lado todo el tiempo, así que estaba impresionado. Alguien como ella con alguien como yo. Bueno,
Parecía demasiado bueno para ser cierto. Pero esa noche todo estuvo genial. Alrededor de la medianoche, Sally dejó claro que tenía que irse a casa. Le ofrecí llevarla, pero dijo que tenía su propio coche. Las otras chicas siempre encontraban su camino de regreso a casa, así que podía irse en cualquier momento. No quería dejarla ir y se lo dije. Sacó una pequeña tarjeta de su bolso y me la dio. En el reverso escribió su número de teléfono en casa. Puedes llamarme al trabajo en cualquier momento, pero por favor no llames a mi teléfono de casa después de las 7. Vivo con mi madre y no está bien. Generalmente se va a la cama a esta hora. Esta es mi única noche libre, así que siempre vengo aquí hasta la medianoche. A esa hora, su enfermera se va. La acompañé hasta el coche y esperé a que abriera la puerta. Ella se giró para despedirse y decidí arriesgarme y la besé. Se tensó un segundo, pero luego se relajó y pareció disfrutarlo. Me besó de vuelta antes de meterse rápidamente en el coche. Cerró la puerta y me sonrió ampliamente antes de arrancar. Me quedé allí observándola hasta que se perdió de vista. Cuando regresé al bar, los chicos me esperaban. Fui el tema de varias rondas de tragos y muchos palmoteos en la espalda por haber roto el hielo con la princesa del hielo. Uno de mis amigos bromeó diciendo que era cierto que ambos éramos un poco lentos, pero actué muy rápido. Maldita sea. Solo estaba feliz de que me hubiera notado. No tenía ilusiones sobre nada más que eso. Terminé la noche casi demasiado borracho para conducir a casa. Pero aún así lo logré sin incidentes. Mi papá siempre decía que Dios cuida a los borrachos y a los niños pequeños. Bueno, 2 días después llamé a Sally al trabajo y la invité a salir. Para mi alegría, aceptó. La recogí el viernes por la noche y fuimos a un buen restaurante a cenar, seguido de uno de los bares donde bailamos. Pasamos la noche conversando y bailando, y fue maravilloso. Disfruté mucho de mi tiempo con ella y quería más. Cuando la acompañé hasta su puerta, le pregunté si podía volver a verla y dijo que sí. Acordamos nuestra próxima cita y así empezó todo. Rápidamente me di cuenta de que estar con Sally era un placer y parecía feliz de dejarme tomar todas las decisiones. Me parecía lo suficientemente inteligente, pero le faltaba confianza. Aún así, me hizo sentir muy inteligente. Salimos durante más de 6 meses antes de tomar una decisión. Llevé a Sally a cenar a uno de los mejores restaurantes de nuestro pequeño pueblo. Luego fuimos a un hotel a tomar algo y bailar. A Sally le encantaba bailar y yo había mejorado mucho durante los últimos meses. Incluso tomé clases. Ella parecía muy feliz conmigo. Bailamos siempre que pudimos. Esa noche fue especialmente buena porque ambos estábamos vestidos elegantemente y lucíamos geniales juntos. Después de hacer un baile rápido y recuperar el aliento, decidí que era el momento adecuado para hablar. Sally, tengo una reserva en este hotel. No quiero presionarte, pero realmente disfruto estar contigo y espero que podamos ser algo más que solo una pareja. Tomará tiempo, pero mientras tanto, ¿vendrías conmigo a la habitación? Sally me miró sorprendida antes de responder. Jimmy, esto es tan inesperado. Nunca me lo habías pedido antes. Esperaba que lo hicieras. Y ahora lo hiciste. Sí. Sí. Con eso, me ocupé de la cuenta y tomé la mano de Sally. Caminamos lo más rápido posible para no parecer fugitivos y encontramos el ascensor. Las puertas se abrieron y caminamos por el pasillo, tomados de la mano hasta la habitación 515. Saqué mi tarjeta llave y, por suerte, funcionó. La primera vez. Normalmente me daba problemas. Entramos en la habitación y nos tiramos en la cama a dormir. 1 hora después, ella se despertó y gritó. Había olvidado que necesitaba estar en casa. Antes de la medianoche y ya era después de las 11. Nos vestimos rápidamente y nos dirigimos a llevar a Sally a casa.
Esperaba tener otra oportunidad de verla. Cuando llegamos a su casa, se inclinó y me besó, pidiéndome que me quedara en el coche hasta que ella entrara. No quería que la tentación tomara el control. Lo acordamos y prometimos llamarnos más tarde. Al día siguiente, Sally y yo comenzamos a salir regularmente y aprovechamos cada oportunidad para pasar tiempo a solas en la cama. Nos convertimos en pareja solo 8 meses después de conocernos. Cuando le propuse matrimonio, aceptó y fijamos una fecha para la boda. Nos casamos en septiembre de ese año. Mi casa era más grande que la de Sally y su mamá. Así que Sally puso su casa en venta y su mamá se mudó con nosotros para que pudiéramos continuar con sus cuidados de enfermería mientras Sally se encargaba de ella por las tardes. Todo volvió a su ritmo habitual. Sally y yo disfrutábamos de una intimidad plena. Mis turnos a veces significaban que teníamos que estar sin intimidad durante casi 2 semanas, y luego nos poníamos al día. Un día le pregunté a Meg, la mamá de Sally, si la estábamos molestando, pero ella solo se rió y me acarició la mano, diciéndome que lo hiciera cuando quisiera y que no me preocupara por ella. Era una mujer maravillosa y realmente la quería, pero estaba claro que nunca mejoraría. Así que Sally y yo atesorábamos nuestro tiempo con ella. Eventualmente, Meg falleció. Pero su sentido del humor lo guardé conmigo durante mucho tiempo. Fue una pena que tuviera que presenciar algunas de las cosas que presenció. Sally y yo celebramos nuestro primer aniversario de boda en un buen restaurante y terminamos la noche bailando como solíamos hacerlo. 1 año de matrimonio. Fue el mejor año de mi vida. Estaba feliz y satisfecho. 1 mes o 2 después, Sally sugirió que habláramos sobre tener hijos. Yo sabía que quería ser padre y ella dijo que también. Pero no estaba seguro de si era la mejor idea. Sabía que no era muy inteligente y que Sally tampoco lo era. Eso no me importaba ni a ella. Pero habría importado si tuviéramos hijos. ¿Y si eran incluso más tontos que nosotros? Si teníamos hijos, ¿no habría una alta probabilidad de que fueran igual que nosotros? ¿Podría hacerle eso a un hijo? No le conté nada de esto a Sally, pero lo pensaba. Sabía que mi indecisión la molestaba un poco, pero aún había tiempo para hablar. Es curioso cuando lo pienso ahora. Fue entonces cuando Sally comenzó a cambiar. Pequeñas cosas, pero aún así cambios. El primer cambio fue que Sally comenzó a prestar más atención a mi horario de trabajo. Dijo que estaba tratando de encontrar un horario para que pudiéramos intentar tener un bebé cuando estuviéramos listos. Mencionó que aún no era el momento, pero tal vez pronto. Lo segundo que noté fue cómo comenzó a vestirse. Sally siempre se había vestido de manera muy conservadora. Nunca mostraba sus curvas. Pero empezó a hacerlo cada vez más. No lo mencioné. Porque me gustaba que atrajera la atención. Solo era en el trabajo, pero los chicos la conocían y sabían que era mía. Se aseguraban de que nadie la molestara porque ella era tan confiada y no muy astuta en la calle. Debido a mi altura, no muchos chicos le hacían comentarios, pero me daban palmaditas en la espalda cuando ella pasaba, lo cual me hacía sentir orgulloso. Pero luego todo cambió. Estaba trabajando el turno de la tarde cuando me corté la mano gravemente. Los chicos me llevaron rápidamente al hospital. Para que me pusieran puntos y estuve bien, pero me enviaron a casa por el resto de mi turno. Llamé a la casa de Sally para decirle que estaba en camino, pero nadie contestó. Sabía que era tarde y debería haber estado en casa, pero pensé que aún estaría en el trabajo. Así que llamé allí y ella contestó. La segunda vez pregunté por qué estaba trabajando tan tarde. Murmuró algo sobre que su jefe le había pedido quedarse. Luego le dije que me iba a casa porque me había cortado la mano. Su respuesta me sorprendió. No preguntó por mi mano ni por lo que había pasado. Simplemente maldijo y dijo que me vería cuando llegara. Antes de colgar, conduje hacia casa, mi cabeza dando vueltas.
¿Qué demonios estaba haciendo Sally? Cuando llegué a casa, vi a Sally saliendo de la ducha. Le pregunté qué estaba haciendo y se inventó una historia sobre estar sucia y sudada por cargar cosas en el almacén del trabajo. Bueno, tal vez. Me preguntó por mi mano y se la mostré. Se volvió cariñosa y atenta, tan simpática, que me hizo sentir un poco enfermo. Luego le pregunté sobre las horas extras, pero dijo que era algo único. Lo siguiente que me hizo pensar sucedió un mes después, cuando llamé a Sally desde el trabajo por la tarde. Era un poco después de las 7:30 y sabía que Sally estaría en casa, probablemente hablando con Meg y dejando descansar a la enfermera antes de acostar a Meg. Dejé que sonara el teléfono, pero nadie contestó. Sabía que Sally no estaba en casa porque la enfermera no contestaba el teléfono cuando estaba sola. Colgué. Y volví al trabajo. Cuando llegué a casa esa noche, le pregunté a Sally dónde estaba cuando llamé. Pero ella dijo que estaba en casa y tal vez estaba en la ducha o afuera. Le dije que probablemente sí y dejé el asunto ahí. Pero sabía que Sally no estaba en casa otra vez y era demasiado parecido a la vez que me corté la mano. Decidí hablar con Meg cuando estuviéramos solos y tratar de averiguarlo. La oportunidad llegó una semana después, cuando volví al turno de la tarde y Sally estaba en el trabajo. Subí al cuarto de Meg. Le dije a la enfermera que tomara un descanso y ella aceptó rápidamente, dejando a Meg y a mí a solas. Charlaron un poco y casualmente le pregunté por Sally. Mencioné la llamada telefónica de hace una semana y dije que había olvidado que Sally no estaba en casa. Le pregunté a Meg si eso le molestaba y ella solo se rió. Dijo que todo estaba bien, pero le gustaría contestar el teléfono. Mencionó que Sally no había regresado a casa aún, por lo que no podía contestar. Sugirió que tal vez debería comprarle uno de esos teléfonos móviles o como los llamen ahora. Me reí y le dije que lo olvidara. Eran más problemas de los que valían. Hablamos un poco más y me fui. Así que Sally me mintió sobre estar en casa. Cuando llamé, ella no estaba y tuvo que venir de algún lugar para adelantarme. Continuó mintiendo incluso después de que mencioné la llamada telefónica. Debió haber pensado que su madre no escucharía el timbre y no se dio cuenta de que no estaba en casa. Es curioso cómo los tramposos caen en sus propias mentiras. Y este fue el caso. Eso fue todo lo que necesitaba para reforzar mis sospechas. Lo único que no entendía era por qué Sally me estaba engañando. Sabía que todo iba bien en la cama. ¿Qué demonios podría encontrar en otro tipo que no pudiera darle yo? Esa noche decidí averiguar de una vez por todas si me estaba engañando y con quién. Fui a Radio Shack para comprar lo que necesitaba. Sabía mucho sobre esta tecnología y pude elegir y comprar exactamente lo que necesitaba. Llevé todo a casa, pero esperé un poco antes de instalarlo. Quería tenerlo listo cuando comenzara mi segundo turno nuevamente, lo cual sería 3 semanas después. Instalé todo y lo probé para asegurarme de que funcionara, pero lo dejé apagado. Durante ese mes, Sally fue la misma de siempre. Pasamos mucho tiempo juntos, y lo pasamos en la cama. Aún me preguntaba cómo Sally podía encontrar a alguien aún más atractivo. Un día durante esa semana, le pregunté a Sally si quería algo diferente de lo que estábamos haciendo, y todo lo que dijo fue por qué. Tomé esto como una señal de que estaba contenta. Solo se rió y dijo que si encontraba algo nuevo, ella estaba lista, pero de lo contrario no podía pedir nada más. Así que ese fue otro misterio. Comencé mi segundo turno como estaba planeado, o una semana. Encendí todos los micrófonos y configuré la grabadora de voz para activarse. No podía hacer nada hasta que sucediera algo. Solo podía esperar, preocuparme y rezar para que nada saliera mal. Bueno, durante los primeros 3 días, no pasó nada. Luego llegó la cuarta noche. Llegué a casa como de costumbre, y Sally estaba en la cama como de costumbre.
No pensé nada de eso cuando me metí en la cama. Me dije a mí mismo que revisaría todo mañana, pero estaba demasiado cansado para preocuparme por ello. Me acosté esa noche cuando todo parecía estar bien en mi mundo. A la mañana siguiente, preparé café, saludé a la enfermera de turno y subí a la ducha para cambiarme de pijama. Me tomé mi tiempo disfrutando de la paz y la tranquilidad, y del tiempo a solas. Era bueno estar solo de vez en cuando. No tenía idea de que esto podría volverse permanente hasta que bajé, tomé una taza de café y saqué la grabadora del garaje donde la guardaba. Rebobiné la cinta, me puse los auriculares y la encendí. Fue en ese momento cuando mi mundo cambió para siempre. Había muchas cosas en la cinta, la mayoría era Sally hablando por teléfono con Phil Sutton. Acordaron planes para la noche, y Sally prometió que lo haría valer la pena si él la llevaba al teatro para la última producción. Ella se reía y actuaba como una niña tonta, y eso me enferma. Pasaron varias horas de silencio y luego debí haber escuchado sonar el timbre. Sally ya estaba lista y lo recibió en la puerta antes de ponerse el abrigo. Y luego se fueron. No había mucho más en la cinta, solo algunas palabras balbuceadas de Sally sobre el tiempo y tener que hacer algo antes de que llegara él, y más palabras balbuceadas cuando regresaron del teatro. La parte que se me quedó grabada fue como si la hubieran quemado en mi cerebro. Por eso estaba sentado en este bar cuando llegaste. Tiffany escuchó con total atención toda la historia mientras relataba el peor momento de mi vida. En realidad me sentí un poco mejor al contarlo. Supongo que realmente necesitaba que alguien me escuchara. Ella parecía volver a la realidad antes de romper el silencio. Vaya, esa es una historia realmente impresionante. Debes estar muy molesto por todo esto. Lo siento mucho por todo lo que tuviste que pasar. Bueno, gracias. Creo que solo decirte eso me hizo sentir mucho mejor. Así que gracias. ¿No ha intentado llamarte o hablar contigo desde que te fuiste? ¿Cómo es que no me ha llamado? Fácil. No tengo celular. Nunca quise ni necesité uno. Caramba, a todos los que conozco los veo todos los días. ¿Por qué los llamaría? Y según lo que sé, ella no tiene ni idea de dónde estoy, así que no puede llamarme. Tiffany simplemente me miró, apoyó su mentón sobre su mano y sonrió antes de hacerme una pregunta. ¿Realmente eres bueno por la noche? ¿O solo estabas presumiendo para sentirte más hombre? Esto me hizo enojar. ¿Eso es todo lo que entendió de mi historia? ¿El fin de mi maldito mundo? Maldita sea. ¿Eso es todo lo que entendiste de mi historia? Maldita sea, eres igual que todos los demás. No tengo ni idea de lo que quieren las mujeres en un hombre. Sally quería buen sexo. Se lo di. Sally quería un hombre que la idolatara. Yo la idolatraba. Quería un hombre que no la engañara y que se quedara en casa. Me quedé en casa y nunca engañé. ¿Y qué? Tiffany retrocedió y levantó la cabeza para mirarme. Creo que la sorprendí. Por lo general trataba de mantenerme muy tranquilo para que la gente no tuviera miedo de mí. Pero no ahora. Ella me hizo enojar. Lo único que le importaba era el sexo. Cuanto más, mejor, obviamente. Entonces, si eso es lo que quiere. Sí, realmente lo soy. Con esas palabras me levanté de mi asiento en la cabina y caminé hacia atrás. Tiffany simplemente me miró, apoyó su codo sobre la mesa y volvió a apoyar su mentón con la mano hasta que me senté de nuevo. Inmediatamente me desinflé y me sonrojé de vergüenza. Lo siento. Eso fue inapropiado y no debí haberlo dicho. Son solo tus palabras. Ella simplemente extendió su mano y la puso sobre la mía, que estaba sobre la mesa, apretando suavemente. No estaba enojada, gracias a Dios. No tienes que disculparte. Yo fui la que estuvo mal. Sabía que estaba mal cuando lo dije. Pero tienes que admitir que fue una historia realmente impresionante.
Y esa parte fue muy interesante. No me disculparé por eso. Maldita sea. Aún soy una mujer. Entiendo lo que quieres decir. Tiffany simplemente sonrió de nuevo. Parecía querer decir algo, pero no estaba segura de si debía. Parecía haber tomado una decisión. ¿Qué vas a hacer, Jimmy? ¿Vas a llamarla? ¿Vas a ir a casa y hablar con ella? ¿Tratar de averiguar por qué lo hizo? Creo que necesitas averiguar por qué lo hizo. ¿No es así? Maldita sea, Tiff. No sé qué puede decir para justificar lo que hizo. No se me ocurre nada. Simplemente piensa que soy demasiado tonto para ella. Supongo que siempre pensé que era más inteligente que los dos. Tal vez este otro tipo sabe algo que yo no y puede hacerla feliz. Simplemente no lo sé. Pero por eso necesitas hablar con ella. Necesitas averiguar por qué hizo lo que hizo. Habla con ella si crees que hay alguna posibilidad de sobrevivir a esto. Bueno, tal vez lo haga. Pero no ahora. Aún estoy demasiado enojado como para pensar en hablar con ella. Necesito calmarme antes de escucharla. Traidora. Tiffany se levantó de nuestra cabina y dijo que regresaba a su hotel para pasar la noche, ya que mañana tenía que volar. También me levanté y dije que la acompañaría al coche, ya que ya era tarde. Ella aceptó, algo aliviada, y salimos del bar hacia el estacionamiento al otro lado de la calle. Era tarde y el estacionamiento estaba oscuro, así que me alegra haberle ofrecido acompañarla. Caminamos por la calle hasta el estacionamiento y encontramos fácilmente su coche. Esperé a que sacara la llave, pero en lugar de insertarla en la cerradura, me miró. Le pregunté, ¿qué esperas? Mejor sube y vete. Yo esperaré hasta que te vayas. Tiffany metió la llave de vuelta en su bolso y tomó mi mano. ¿Puedo preguntar algo primero? Claro, puedes preguntar lo que quieras. Solo pregunta. ¿Realmente eres tan bueno por la noche? Por favor, no te enojes conmigo. Me sorprendió, pero de repente ya no estaba tan enojado. Tiffany era realmente atractiva y podría ser divertido ver qué haría. Sí, en efecto. ¿Por qué? ¿Quieres verlo por ti misma? Sí. No. Oh, no sé, tartamudeó, y pude ver que se sonrojaba incluso en el estacionamiento oscuro. Sí, quiero asegurarme. ¿Puedes mostrármelo? Está bien. Ahora, ¿qué debería hacer? Decidí ir paso a paso y ver qué pasaba. Fue algo que recordaría por mucho tiempo. Esperaba que a ella también le gustara. No. Tenía mucha experiencia con esas cosas. Dios, ¿por qué tu esposa siquiera estaba buscando algo más? Realmente necesitas hablar con ella. Algo no está bien aquí. Tal vez, pero de todos modos, fuiste bueno. Realmente lo disfruté, eso es seguro. ¿Quién es Ben y dónde está? Tiffany simplemente miró al suelo antes de responderme. Ben es la persona que recientemente me propuso matrimonio. Le prometí que le daría una respuesta cuando regrese a California. ¿Y qué le vas a decir? Sí, le diré que sí. Realmente lo amo y eso no cambia nada. En cuanto escuché tu historia, la idea de la noche se apoderó de mí. Quería saber cómo sería. Y sabía que si me casaba, nunca lo sabría. Tenía que hacerlo antes de decirle que sí, porque después de eso, nunca más. Podría prometerle eso. Después de escuchar tu historia y conocerte, de alguna manera le creí. Ella era una mujer muy inteligente y dulce. Pero simplemente estaba demasiado atraída para no probar a otro hombre y necesitaba deshacerse de ese deseo primero. De alguna manera, me alegra haber ayudado. La ayudé a subirse al coche y ella me miró durante unos segundos antes de lanzarme un beso y finalmente conducir, desapareciendo de mi vida. ¿Qué debo hacer ahora? No tenía ni idea.
No tenía a dónde ir y nadie con quien hablar. Volví al bar y tomé unos tragos más para calmarme. No hablé con nadie y ninguna mujer llegó mientras decidía a dónde ir después. Pedí otra bebida y finalmente le pregunté al camarero si conocía algún lugar donde pudiera quedarme unos días. Le dije que no tenía mucho dinero, pero que podría pagar tan pronto como recibiera mi último cheque. Me examinó cuidadosamente, lo pensó un momento y finalmente me ofreció una pequeña habitación sobre el bar si aceptaba ser el portero en caso de ser necesario. Solo tenía que estar allí después de la medianoche hasta la hora de cierre a las 2 a.m. Maldita sea. Claro que acepté. Me dio la llave y me indicó a dónde ir. La habitación era pequeña pero limpia y la cama era cómoda. Encontré la manta y el edredón que necesitaba. Estaba perfecto. Volví abajo y me quedé en el bar hasta el cierre. Solo charlando con Hank sobre cualquier cosa. Parecía que vivía allí abajo y había estado solo desde la medianoche. Así que con mi presencia, probablemente dormiría un poco más tranquilo. Me alegraba poder ayudar. A eso de las 2:30 am me tumbé en el nuevo colchón, me cubrí con una manta suave y me quedé dormido sin sueños ni preocupaciones. Dormí el sueño de los justos. Al día siguiente, decidí averiguar dónde vivía Bill Sutton. Sabía su nombre y más o menos dónde vivía, pero nada más. Agarré la guía telefónica del bar y me senté con una taza de café proporcionada por Henry, el camarero del día. Hank dejó un mensaje para Henry, así que mi presencia antes de la apertura no fue un problema. Ayudé a Henry con unos cajones para abastecer la nevera y él lo agradeció. No hablaba mucho, pero era buena onda. Me quedé allí buscando la dirección de Bill en el directorio. Bill vivía en el lado este de la ciudad, en una zona muy bonita. Decidí ir allí y ver qué podía encontrar. Sabía más o menos dónde quedaba y pensaba que podría llegar a casa para el almuerzo. Quería estar allí para verlo por mí mismo. Como ya era después de las 9:30 am, decidí llamar a la casa y ver si Sally estaba trabajando. Supuse que sí, y si era así, quería hablar con su madre. Había cosas que quería decirle y asegurarme de que no se estuviera preocupando. Realmente amaba a Meg y iba a cuidarla, pasara lo que pasara. Quería que lo supiera. Así que llamé y la enfermera respondió. Le pregunté si Sally estaba en casa y me dijo que había salido para el trabajo a la hora habitual. Le dije que llegaría en unos minutos y que permaneciera como siempre. Me aseguró que aún estaba en el trabajo. Conduje mi camioneta hasta la casa y estacioné al final de la calle para que nadie supiera que estaba allí. No sabía si alguien me seguía, pero probablemente no. Simplemente no quería problemas. Entré por la puerta trasera y caminé en silencio por la cocina hacia la sala de estar. Subí y encontré a la enfermera en la habitación de Meg, meciéndola y tejiendo. Me vio y se levantó. Solo asentí con la cabeza y ella se fue. Meg estaba despierta y me miraba. Bueno, Jimmy, dime qué está pasando. Todo lo que sé es que Sally estaba en un estado terrible cuando llegó a casa el lunes. Estaba llorando como loca cuando subió hacia mí, y estaba en pánico. Definitivamente puedo decirlo. Quería saber si dijiste algo sobre a dónde ibas. No le dije nada porque no sabía nada. Ojalá pudiera estar aquí para verlo. Apuesto a que Sally estaba aterrada. Estaba aterrada porque la pillé engañándome con ese hombre, el jefe. Apuesto a que no te dijo eso, ¿verdad? Meg me miró como si estuviera loco. No sabía qué pensaba, pero probablemente me lo diría. ¿Qué tonterías estás diciendo? Sally no te engañaría. Está tan enamorada de ti que la mera idea de otro hombre le daría asco. Se habría muerto antes de haberte engañado. Bueno, Meg, lamento ser yo quien te lo diga, pero estás equivocada. Estás completamente equivocada. No quiero obligarte a escuchar la grabación, pero lo haré si no me crees. Estuvo justo aquí en esta casa el domingo pasado con su jefe,
Bill Sutton, y en nuestra cama. No lo creo. Esta no es mi Sally. Ella no te haría eso. Está locamente enamorada de ti, y lo sé con certeza. Meg estaba enojada y no iba a creerme sin pruebas. Así que salí hacia mi camioneta, tomé mi grabadora portátil y mis auriculares y volví con Meg. Le mostré cómo usarla y ella escuchó en silencio durante unos 3 minutos antes de arrancarse los auriculares de los oídos y lanzar el reproductor contra la pared, rompiéndolo. Corrí a comprobar que todo estuviera en orden con la grabación y la guardé en mi bolsillo. Creo que ahora estaba convencida. Bueno, ¿me crees ahora? ¿Has oído suficiente para estar seguro? Yo sí estoy convencido. Meg estaba furiosa. Su boca se apretó en una línea delgada, sus labios fruncidos. Miró la pared, el techo, la puerta y finalmente me miró a mí. No dije una palabra. Simplemente la dejé que volviera a la realidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde te quedarás y qué vas a hacer? Quiero saber qué va a pasar conmigo. Oh, no me importa dónde me quede. Podría ir a un hogar de ancianos con mi pensión del Seguro Social si es necesario. No te preocupes por mí. Esto es una de las cosas que quería decirte. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Y Sally también puede quedarse. La casa está pagada, así que ella podrá manejar las facturas con su salario. Le dije esto y le expliqué que nunca volvería a vivir aquí mientras ella estuviera aquí. Dejé mi trabajo y tengo un lugar donde quedarme por un tiempo. Tengo algunas cosas que hacer y necesito llamar a Sally para organizar una reunión y hablar sobre el divorcio. Probablemente lo haga esta noche. Llamaré a Meg. Hablamos un poco más antes de irme. Traté de disuadirla de hacerle pasar un mal rato a Sally, pero sabía que Meg haría lo que quisiera, así que lo dejé estar. Me parecía bien que Meg no supiera lo que había hecho Sally, y eso estaba bien. Le dije que le avisara a Sally si necesitaba algo de mi parte. Después de hablar con Sally, nos despedimos como amigos, como siempre lo habíamos hecho. Me alegré por eso. Realmente amaba a Meg. Mi siguiente parada fue la casa de Bill Sutton. Estacioné en la calle y algo alejado de su casa, con una vista perfecta del camino de entrada y la puerta lateral. Apenas pasaban unos minutos de mediodía, así que esperé. Y, efectivamente, él llegó en pocos minutos. Lo vi salir del coche y vi a una mujer hermosa abrir la puerta lateral y saludarlo. Esta debe ser la señora Sutton. Muy interesante. Me preguntaba si ella sabía lo que su esposo le estaba haciendo a mi esposa. ¿Era mi esposa su única diversión? Bueno, no era asunto mío. Ahora que sabía dónde vivía y que tenía esposa, pensé en lo que podría hacer para hacerle la vida tan miserable como él había hecho con la mía. Tuve una idea que vino de mis días como sargento abasteciendo a esos tipos de inteligencia. Siempre parecían hacer cosas realmente geniales con grabadoras de cinta, videos y cosas por el estilo. Una de las cosas que sabía hacer era grabar la cinta en un CD y luego usar el CD para crear un archivo de audio que pudiera enviarse por correo electrónico y reproducirse en cualquier computadora. Esto era bastante fácil de hacer, y decidí que podría hacer una copia de mi grabación y enviársela a la señora Sutton. Todo lo que tenía que hacer era averiguar si ella tenía una dirección de correo electrónico, nuevamente. Había formas de hacer esto, y yo sabía cómo hacerlo. También decidí enviar el CD por correo para que tuviera ambos archivos. Volví al bar, mi nuevo hogar temporal. Planeaba hacer los CDs de inmediato. Quería comenzar mi venganza lo antes posible. Una vez en mi pequeña habitación, saqué mi laptop y comencé a trabajar. Cuando estuve frente al ordenador, realmente me sentí bastante inteligente. Podía hacer que las computadoras hicieran cosas que mucha gente no podía. Empecé a sentirme mejor ahora que estaba listo para actuar. Primero un archivo de audio y luego un CD por correo. Para mañana, el señor Bill Sutton estaría muy molesto. Mientras trabajaba,
pensé que tal vez también debería planear llamar a Sally esa noche. Entré en línea y comencé a buscar direcciones de correo electrónico para la señora Peel Sutton o el señor Peel Sutton. Tenía varias contraseñas que tomé conmigo cuando dejé el servicio y usé una de ellas para hackear sus cuentas. Ambos tenían cuentas de Hotmail y encontré sus direcciones de correo electrónico sin mucha dificultad. Luego creé un archivo web con la grabación del viernes pasado y lo descargué en mi computadora. Lo adjunté a una carta corta dirigida a Harriet Sutton con mi nombre e invitación a escuchar atentamente el archivo adjunto y guardarlo. También lo adjunté al correo electrónico de Peel Sutton y guardé ese correo también, con una nota que indicaba que su esposa le preguntaría al respecto. Ambos correos debían ser enviados desde una cuenta anónima. Quería esperar hasta la noche antes de enviarlos. Fue poco después de las 3 de la tarde cuando decidí llamar a Sally. Llamé a su número de trabajo y esperé. Contestó en la tercera llamada con un triste «Hola». Me sorprendió, ya que normalmente era muy animada por teléfono. Le encantaba recibir llamadas, especialmente de mi parte. Pero no sabía que era una llamada mía, así que tal vez por eso estaba tan seria. «Hola, Sally, soy yo, idiota». Hubo silencio al otro lado. Luego, un sollozo silencioso. Ninguna palabra, nada. Solo un sollozo y nada más. No colgó. Simplemente no dijo nada. Esto me sorprendió un poco y me confundió. Bueno, simplemente colgué. Ninguna palabra, nada. Solo colgué. Estaba atónito. Maldita sea, me confundió con su silencio. ¿Por qué no recordé eso? Ella se calla cuando está molesta. Necesitaba pensar y no era bueno en eso. Pero lo intenté. Después de una hora de intentos inquietos y paradas, finalmente me rendí. Decidí esperar hasta que Sally llegara a casa para llamarla. Necesitaba ese tiempo para idear un plan. Bajé al bar, me tomé un par de cervezas y un sándwich para aliviar el estrés, y fui a revisar mi buzón. Finalmente llegaron los cheques. Mi salario regular y la indemnización. Esto sería suficiente para los próximos 3 meses, más o menos. Fui al banco, abrí una cuenta separada que Sally no conocía y deposité los cheques allí. Saqué suficiente efectivo para pagar la comida y la gasolina, y dejé el resto en el banco. Eso era suficiente por ahora. No tenía tarjetas de crédito, así que no tenía que preocuparme. Mi vida siempre ha sido sencilla. Según mi EQ esperé hasta casi las 7 p.m. y luego envié ambos correos electrónicos. Me aseguré de que se entregaran, luego apagué la computadora. Bajé al bar y usé el teléfono del bar para llamar a Sally a casa. Esta vez estaba listo. Hola, esta es la residencia de Oberthof. Hola, Sally. Soy yo, Jimmy. Hola, Jimmy. Me alegra que finalmente hayas llamado. ¿Estás bien? ¿Estás a salvo? ¿Tienes suficiente comida? Sí, Sally, estoy bien. Tengo mi camioneta con mis cosas y mi último cheque, así como mis cheques de vacaciones y enfermedad, así que estoy bien. Mamá dijo que pasaste por ahí y le contaste sobre mí y el señor Sutton. Desearía que no lo hubieras hecho. Ella está muy enojada conmigo y eso es malo para ella. Lo sé. Pero no quería que pensara que me fui sin una buena razón. Quiero mucho a Meg y no quería que pensara mal de mí. Lamento que esté enojada contigo, pero yo también estoy enojado. Silencio. Esta vez estaba preparado para ello. Creo que necesitamos hablar, Sally. Hay cosas que deben discutirse antes de divorciarnos. Quiero hablar sobre Meg, la casa y otras cosas. ¿Cuándo podemos encontrarnos y hablar? Silencio de nuevo. Esta vez simplemente esperé. Sally hablaría cuando estuviera lista. La conozco lo suficiente como para saber que esto sucede. Cuando está molesta o confundida, simplemente se calla. Así que esperé.
Después de unos 90 segundos de silencio, Sally finalmente habló. Puedes venir cuando quieras. Mamá generalmente se duerme entre las 7 y las 7:30, así que cualquier momento después de eso está bien. O tal vez prefieras que tome un descanso y nos encontremos algún momento durante el día. Puedo hacer lo que quieras. Todo depende de ti, Jimmy. Escuché otro sollozo suave, pero esta vez trató de tapar el auricular para que no lo oyera. Pero lo escuché. Entonces vendré mañana por la noche. Necesitamos hablar lo antes posible. Con eso me reí, porque eso era lo que siempre decíamos al imitar a Bill Clinton. Esta vez realmente parecía apropiado. Decidí colgar para que no se dijera nada más. Sabía que quería gritar y maldecir, pero sabía que no debía. Me preguntaba si mis correos electrónicos habían sido recibidos. No podía estar seguro sin volver a iniciar sesión y revisar su servidor de cuentas. Sería más difícil y dejaría huellas. Aunque no pensaba que Bill o su esposa supieran qué era. Mis amigos espías solían hablar de eso, así que desarrollé algo de paranoia. Bueno, lo sabré más tarde. Por supuesto, como aún me quedaban unas horas, volví al bar y me senté. Un par de cervezas no podían hacer daño. Alrededor de la 1 p.m. decidí llamar a la señora Sutton. Me preguntaba qué escucharía. Entré en una cabina telefónica e hice la llamada. Contestó a la primera. Hola. ¿Quién es? Hola, señora Sutton. ¿Le envié un correo electrónico hoy? ¿Pudo escuchar el archivo adjunto? Por supuesto que lo escuché. ¿Cómo puedo estar segura de que es realmente Bill y una mujer llamada Sally? Podría ser falso. Sally es mi esposa. Y le aseguro que esto no es falso. No he estado en casa desde que escuché esta grabación. Los grabé en mi casa, en mi cama, el domingo por la noche. Sally trabaja para su esposo. Él es su jefe. Ese hijo de... Sabía que estaba durmiendo con alguien, pero no sabía quién. Ahora lo sé. ¿Qué quieres? No necesito nada de ti. Tal vez haga algo con Bill, pero aún no sé qué. ¿Vas a divorciarte de él? No lo sé. Hemos estado casados 13 años y tenemos 2 hijas pequeñas. No sé si puedo hacerles eso. Bueno, él no pensaba en ellas cuando durmió con mi esposa. Lo que tú hagas depende de ti. Pero yo haré lo que deba hacer. Adiós. Colgué. Ahora depende de ella lo que haga. Yo haré lo que quiera sin restricciones, ya que ella descubrió la verdad sobre su vil esposo. Al día siguiente, el día llegó temprano para mí. Como no pude dormir esa noche, todo lo que pude pensar fue en la grabación, las palabras de Sally y el dolor que causaron. Creo que la amaba. Si no la amara, no me dolería tanto. El dolor en el pecho era tan severo que pensé que estaba teniendo un infarto. Pero la aspirina no podía curar este dolor. Llamé a la fábrica y hablé con Terry. Ella me gritó y me dijo que era una molestia para ella. Creo que el señor Johnson, el gerente de la planta, quería hablar conmigo y ella no podía darme un número de teléfono ni una dirección, solo un estúpido buzón de voz. Dejé que me gritara unos minutos antes de finalmente darle el número. El del bar. Le dije que esperaría allí los próximos 10 minutos para que me llamara y luego podría probar suerte. Ella colgó inmediatamente, diciéndome que esperara. Estaba esperando. Parece que últimamente he estado esperando mucho. Justo cuando estaba a punto de salir de la cabina, sonó el teléfono. Era Paul Johnson. Maldita sea, Jimmy. ¿Por qué no viniste a hablar conmigo antes de renunciar? Quiero hablar contigo lo antes posible. ¿Dónde estás? Estoy viviendo en un bar en el pueblo. Ahora, Paul, trabajo como portero por las noches. En alquiler. ¿Qué querías discutir?
¿Dónde podemos encontrarnos? Necesitamos hablar en privado. Di la hora y el lugar. Pensé en ello y decidí que no tenía nada que perder al hablar con él. Así que llamé al bar y le dije que nos encontráramos allí después del trabajo. Dije que estaría allí de 5 a 8 de la tarde. Aceptó y dijo que me vería entonces. A las 5:30, Paul Johnson entró al bar, se detuvo, miró alrededor, y cuando me vio, caminó hacia el reservado donde estaba sentado y se sentó frente a mí. Se veía preocupado y un poco enojado. Pero no parecía estar enojado conmigo. Hola, Paul. Te ves un poco molesto. ¿Qué te preocupa? Maldita sea, Jimmy. ¿Por qué simplemente dejaste todo y renunciaste? Sabes, te he estado siguiendo durante un tiempo y te prometí una promoción. ¿Por qué renunciaste sin hablar conmigo? ¿Es por dinero? Demonios, te promocionaré ahora mismo y te colocaré en algún puesto antes de que se abra una posición real. Vamos, háblame. Paul Johnson era un hombre de palabra y, de hecho, me prometió algo pronto. No me interesaba mucho hasta que dijo lo que quería decir. Pero siempre fue más que justo conmigo y me sentí culpable por no hacerle saber lo que estaba pasando. Bueno, ahora es el momento de poner las cartas sobre la mesa o huir. Paul, necesito decirte algo y necesito que me escuches antes de que digas algo. ¿Puedes esperar hasta que termine de hablar? Claro que sí. Solo empieza a hablar, maldita sea. Está bien, ese es el problema. Tengo pruebas de que Sally y Bill Sutton estaban saliendo. La última vez que los pillé fue en mi casa y en mi cama. Luego me di cuenta de que no podía volver al trabajo sin matar al idiota. Así que renuncié. Le dije a Sally que sabía sobre ellos y que me iba a ir y que nos íbamos a divorciar. No he hablado con ella desde entonces, aparte de hacer una cita para hablar esta noche. Luego podrá hablar. Pero no puedo superar lo que hicieron y lo que Sally les dijo sobre mí. Se acabó, Paul. Paul simplemente escuchó y permaneció en silencio. Como prometió. Solo se quedó ahí después de que terminé de hablar y casi podía ver las ruedas girando en su cabeza. Le di la misma cortesía y me quedé callado. Hasta que estuvo listo. No tardó mucho. Primero que todo, deberías saber que lo siento mucho. Realmente amo a Sally y sabes cómo me siento contigo. Pero... Bien, esto es lo que sugiero. Jimmy, este hombre la cagó. Definitivamente la cagó. Él es el jefe de Sally. Y lo que hizo es suficiente para despedirlo si tienes pruebas. Necesito despedirlo. Este es el primero. Sally también tendrá que ser despedida, ya que ella también estuvo involucrada. Puede que pueda hacer algo al respecto. Pero por ahora, está despedida. Tengo pruebas y, para tu información, les di a él y a su esposa la oportunidad de escuchar estas pruebas. Hablé con su esposa más temprano y no está segura de qué hará con él. Espero que se divorcie de él y le quite todo lo que tiene. Pero eso es asunto suyo. En cuanto a despedir a Sally, espero que no lo hagas porque ella necesita dinero para cuidar a su madre. Le estoy dando la casa porque la profanó con ese hombre. Tómate tu tiempo, Jimmy. Tal vez podamos llegar a un acuerdo. Estaría dispuesto a apoyar una pequeña demanda por tu parte contra la empresa. Ellos son los que pusieron a este idiota en mi negocio. Puedo hacer que la gerencia piense que si me dejan resolver esto de manera privada, podemos salir de esta situación con pérdidas mínimas y resolverlo fuera de los tribunales por, digamos, $250,000. La empresa saltará de alegría con esa cantidad. Puedes usar este dinero para el divorcio y para la madre de Sally. Sé que realmente la amas. Bueno, nunca se me habría ocurrido algo así. A veces es bueno tener amigos inteligentes. Paul era así. Haré lo que él recomiende. Se lo dije y él dijo que el problema estaba resuelto. Ahora,
¿Por qué crees que Sally se juntó con Phil Sutton? Es un imbécil y un sinvergüenza, y no es ni la mitad de hombre que eres tú. ¿Cuál fue su razón? No lo sé. Aún no le he preguntado sobre esto. Te dije que no he hablado con ella. Voy a preguntárselo esta noche. Tal vez pueda explicármelo, aunque no cambie nada. Bueno, habla con ella y déjame encargarme del resto. Voy a hacer una oferta de la empresa y despedir a Phil mañana si me das las pruebas. ¿Las tienes contigo? Sí. Tómate una cerveza mientras voy a buscarla. Con eso, volví a mi maravilloso cuarto y traía el video que había grabado. Aún tenía el CD y el archivo original en mi computadora para poder dar la cinta. Volví, le di la cinta a Paul y lo vi irse. Tal vez lo que estaba a punto de hacer me devolvería algo de respeto propio. Al menos ese imbécil presuntuoso estaría fuera por un largo tiempo. Que Sally lo consuele cuando lo despidan y su esposa lo eche fuera. Bueno, aún tenía aproximadamente una hora antes de encontrarme con Sally. Es curioso, pero ahora ya no llamo a la casa mía. Era solo la casa de Sally. Tal vez ya haya comenzado a seguir adelante, como dicen. Nunca entendí esto. ¿Cómo podemos seguir adelante? ¿Seguir hacia qué? Bueno, tomé otra cerveza para pensarlo, pero no iba a emborracharme. Quería tener la cabeza clara cuando hablara con Sally esa noche. Así que, alrededor de las 8:30, cambié de cerveza a café, me levanté, me lavé la cara y el cuello y me puse una camisa limpia. Estaba terriblemente arrugada, pero limpia. Nunca usaba tonterías, así que solo olía a jabón. A las 9:31 en punto. Llegué a mi casa y me detuve. Estaba mirando la casa que una vez amé. Esta fue mi primera casa y la pagué. Me dio una sensación de logro. Mi papá me ayudó a pagarla y le agradecí cada día de mi vida. Era un buen hombre, pero la enfermedad de su madre lo rompió. Ella siempre fue una buena mujer. No como Sally. No quería salir del coche, pero no tenía opción. Tenía que hacer esto. Caminé hasta la puerta principal y toqué el timbre. Sally abrió la puerta, luciendo sorprendida. Jimmy, ¿por qué estás tocando el timbre? Vives aquí, por el amor de Dios. Entra. ¿No recibiste mi nota? Dije que nunca viviré aquí de nuevo mientras tú estés aquí. ¿No fue eso claro en mi nota? Sally no respondió y simplemente caminó hacia la cocina. La seguí y me senté en la mesa mientras ella preparaba café y sacaba unas galletas que tenía para los invitados. Las odiaba, pero ella pensaba que eran elegantes. Galletas de té o algo así. No recordaba lo que decía la caja, pero mis pensamientos divagaban y necesitaba detenerlos. Necesitaba recomponerme para hablar con Sally. Sally caminó hacia la mesa y puso mi taza frente a mí con un plato de galletas en el centro entre nosotros. Se sentó y jugó con su taza durante unos minutos. Estaba nerviosa y eso era comportamiento típico en ella. Yo solo esperaba. Si presionaba demasiado, Sally se confundía y no podría hablar o responderme. Su única defensa era el silencio. Así que esperé. Finalmente, me miró, penetrando mis ojos mientras trataba de entender lo que estaba pensando. Esto ponía nerviosa a mucha gente si no la conocían. Yo estaba acostumbrado, así que solo lo soportaba. Normalmente me hacía sonreír cuando me hacía esto, pero no hoy. Hoy solo era molesto. ¿De qué quieres hablar, Jimmy? No sé por dónde empezar ni qué decir. Espero que puedas empezar y, de alguna manera, continuar. No sé qué decir. Estoy tan confundida y asustada y no sé qué decir. Por favor, Jimmy, dime qué decir. Sally se estaba emocionando y pude ver que estaba a punto de derraparse en lágrimas. Me sorprendió que no se rompiera antes. Realmente estaba tan confundida como decía.
Sally no podía manejar la confrontación y eso era normal en ella. Sally, por favor, cálmate. Solo empezaré a hablar y tú trata de calmarte. Está bien. Unos sollozos y un pequeño tirón, entonces. Está bien. Primero que todo, le dije a Meg que podría quedarse aquí todo el tiempo que quisiera. Esto significa que tú también puedes quedarte. Ella necesita un lugar seguro y necesita saber dónde está. Esto fue lo primero. Sally simplemente asintió, entendiendo esa parte. Solo lamento que le hayas contado lo que hice. Ella sigue enojada conmigo. Qué lástima. A continuación, no puedo ayudar mucho con los gastos ya que dejé mi trabajo, pero haré lo que pueda hasta encontrar otro. Puede que tarde un tiempo, pero intentaré apresurarme y tal vez el dinero aparezca por otra fuente. Simplemente no puedo trabajar donde tú y Phil trabajáis. Espero que lo entiendas. Silencio. Sally se inclinó hacia adelante nuevamente y sus hombros temblaban, así que creo que estaba llorando en silencio. Tuve que detenerme y esperar de nuevo. No mucho esta vez, hasta que Sally asintió nuevamente. Continué. Puede que te sorprenda cuando llegues a trabajar mañana. Hablé con Paul Johnson y va a despedir a Phil Sutton. Él sabe todo sobre ti y Phil. Y Phil es tu jefe. No puede hacer lo que hizo. No puede tener una relación íntima con sus empleados. Así que lo despedirán. Esto hizo que Sally palideciera y se cubriera la boca de sorpresa. Aparentemente, estaba molesta porque su amante sería despedido. Bueno, ¿no es eso triste? Pero no es justo. No es culpa del señor Sutton. Lo hice hacer lo que hicimos. No puede ser despedido. No está bien. Es mi culpa. Fui yo. No, Sally, él era el jefe. Podías coquetear con él todo lo que quisieras, pero él tenía que decir no o al menos informarlo a sus superiores. Pero no lo hizo. Tuvo una noche con la esposa de otro, una de sus empleadas, y finalmente engañó a su propia esposa. Phil Sutton es un y será despedido. Eso es todo. Paul lo despedirá. Y Paul es su jefe. Así que mala suerte para Phil. Sally simplemente me miró sin entender la mayor parte de lo que dije, pero no importaba. Y finalmente, como claramente no puedo satisfacerte como esposo o amante, creo que tendremos que divorciarnos. No puedo compartirte con ese hombre. Y no permitiré que me falten al respeto de esa manera nuevamente. Sé que no soy muy inteligente, pero no voy a permitir que digas cosas como esas sobre mí a alguien como Phil Sutton nuevamente. Te dejaré contratar un abogado y redactar los términos. Ya te dije que puedes quedarte con la casa, pero no tengo nada más, así que no podrás pedir mucho. Pero intentaré ser justo. No le hablé de la demanda porque no quería que tuviera ninguna reclamación sobre eso. Hablaré con Paul mañana y le mencionaré esto. No quería obtener todo este dinero y luego compartirlo con Sally. Después de todo, ella fue la causa del problema. No debería recibir dinero por esto. Pero después de decir lo que tenía que decir, me quedé atónito cuando Sally me miró como si estuviera volviéndome loco. No estaba encorvada, no estaba llorando, y no estaba en silencio. ¿Qué quieres decir con eso de que no puedes satisfacerme como esposo y amante? ¿Qué significa eso siquiera? ¿Y por qué dices esas cosas, hijo de? Nunca dije eso y nunca te di ninguna razón para pensar que era cruel e injusto. Ahora estaba confundido y no sabía qué decir. ¿Cómo podía pensar ella que yo podría pensar diferente? La escuché decirlo a su amante, y la escuché decírselo a él. Te escuché decirle a Phil Sutton eso. Y te escuché decirle que tu estúpido esposo no te llevaría al teatro. Y si lo hacía, él sería demasiado tonto para entenderlo. Te escuché, Sally. Tengo una grabación de todo lo que le dijiste la última vez que durmió con ese idiota en nuestra cama.
¿No recuerdas lo que le dijiste? Sé lo que le dije, y sé por qué lo dije, pero sabía que no era cierto. Pero él no lo sabía, así que lo dije, y eso lo hizo sentirse importante. Sé lo que dije, y sé por qué lo dije. Bueno, entonces, ¿por qué no me explicas por qué me engañaste con tu jefe? ¿Por qué lo trajiste a nuestra cama matrimonial, donde compartimos nuestras vidas y donde te mostré mi amor? ¿Por qué no me explicas por qué soy demasiado estúpido para entender tu estúpido lugar en el teatro? ¿Por qué no me explicas todo esto, Sally? Sally estaba enfadada. Ahora, ¿por qué estaba enfadada? No tenía idea. ¿Pensaba que podía dormir con cualquiera y no debería preocuparme por eso? ¿Hablar mal de mí y no debería importarme? Sabía que ella no era muy inteligente y que yo tampoco lo era. Pero incluso yo sabía que lo que hizo estaba mal. Y ella también debería haberlo sabido. Sally tenía dificultades para encontrar palabras. La había visto hacer esto antes cuando estaba realmente enojada. Podía pensar en lo que quería decir, pero cuando intentaba decirlo, sus palabras se desordenaban. Siempre decía que su boca trabajaba más rápido que su mente. Tal vez era así. Sabía que a mí me pasaba lo mismo. Y por eso siempre hablaba despacio. Mente lenta, boca lenta. Palabras de papá. ¿Por qué no querías tener hijos conmigo? Las primeras palabras que salieron de su boca fueron completamente claras, pero estúpidas. ¿Qué demonios tenía que ver eso con que ella tuviera intimidad con su jefe? Le pregunté esto. ¿Qué demonios tiene que ver esto con lo que hiciste? Nunca dije que no quería tener hijos. Dije que hablaríamos de ello. Esto no tiene nada que ver con que hayas dormido con Phil Sutton en nuestra casa y en nuestra cama. Maldita sea, Sally. Lo sabes. Vi a Sally luchando por mantener el control. Estaba al borde de un colapso, pero luchaba por superarlo. Estaba impresionado. Tiene mucho que ver con eso. Sé por qué no querías que tuviéramos hijos. Tenías miedo de que fueran como tú y yo. Estúpidos. Por eso no querías tener hijos conmigo. No lo niegues. Eso pensaste, ¿verdad? Esto me sorprendió. Nunca le dije eso. ¿Cómo pudo adivinar lo que estaba pensando? Nunca le hablé de eso. Pero lo pensé. Pero aún así, ¿qué tiene que ver todo esto con todo esto? Tal vez es cierto. ¿Y qué? Entonces, si no iba a darte hijos, ¿era libre de ir y dormir con otro tipo para tener sus hijos? ¿De verdad pensaste que estaría bien con eso? ¿De verdad pensaste que esto era normal? Soy un poco lento, Sally, pero ni yo creo eso. Y tampoco te creo. Sally apenas podía controlarse. Su boca se abrió y las palabras empezaron a salir mientras luchaba por formarlas en una oración. Me senté allí mirándola mientras intentaba explicar lo que pasaba por su cabeza. Sally comenzó a hablar. Aunque su voz temblaba, continuó. Sabía que no querías tener hijos porque tenías miedo de que fueran como nosotros. Pero yo realmente quería hijos. Pensé que si podía convencer a Phil Sutton de embarazarme, sus genes inteligentes se mezclarían con los míos, menos inteligentes, y tal vez el niño sería más inteligente que yo. Si no descubrías que Phil era el padre, estarías tan feliz cuando el niño resultara ser inteligente. Si no te enterabas, tal vez querrías tener más hijos y podríamos tener los nuestros. Entonces no estarías tan seguro de que todo lo que podría darte eran hijos menos inteligentes. Me quedé allí, atónito por sus palabras. Su lógica era extraña, pero parecía creerlo genuinamente. Era una locura y no podía funcionar, ¿verdad? Estaba tan sorprendido que ni siquiera sabía qué decir. Sally continuó hablando, dándose cuenta de que no la interrumpía. Su voz temblaba, pero continuó. Lo dejé hacerlo 3 veces. La primera fue en una unidad de almacenamiento en el trabajo.
La segunda vez fue un mes después en su oficina, en el sofá. Y la tercera vez fue aquí, en nuestra casa. Elegí este día porque quería terminar esto sin esperar otro mes. Respiró profundamente y continuó. Fue difícil para mí. Nada como intimar contigo. Traté de que lo hiciera lo más rápido posible. Por eso dije esas cosas sobre ti. Leí en algún lugar que decirle a tu hombre algo que lo haga sentirse importante y poderoso puede ayudar. Sabía que Phil te tenía miedo, así que necesitaba decirle cosas como esas para hacerlo sentir más cómodo. Nada de lo que hice con él me importaba, excepto intentar quedarme embarazada de él para que nuestro bebé fuera inteligente y tú estuvieras feliz. Entonces podríamos tener nuestros propios hijos. No se suponía que te enteraras de esto. Pero olvidé que eres más inteligente que yo y lo descubrirías. Y antes de que lo preguntes, no estoy embarazada. No funcionó. Ahora le agradezco a Dios que no lo haya hecho. Pues ahora realmente no sabía qué hacer. Necesitaba pensar en esto. Pero antes de que pudiera decir algo, Sally comenzó a hablar de nuevo. Sé lo que estás pensando. Mi mamá me lo explicó cuando le conté lo que hice. Dijo que lo arruiné todo y que tienes derecho a divorciarte de mí porque rompí nuestros votos matrimoniales. Esto es lo que escribiste en tu nota. Lo entiendo. Haré lo que sea que creas necesario. Pero me gustaría quedarme aquí con mi madre. Ella necesita estar en un lugar familiar. ¿Está bien esto? Tú y Meg pueden quedarse aquí todo el tiempo que quieran. Necesito tiempo para pensar en lo que dijiste. No sé qué decirte ahora mismo. Hiciste lo correcto al contarme lo que pasó y por qué lo hiciste. Ahora necesito un poco de tiempo para pensarlo. Tengo una habitación pequeña y un bar en el centro de la ciudad y eso es suficiente para mí. Te llamaré en un par de días, pero mientras tanto. Le dices a Paul Johnson lo que vas a hacer y dónde estarás si te vas de aquí. No me voy a ningún lado. Esta es nuestra casa y me quedaré aquí hasta que me digas que me vaya. Bueno, con eso, tuve que irme. Si me hubiera quedado, probablemente habría cedido porque todavía amaba a Sally tanto como antes. Lo que ella hizo, lo hizo por mí y por nosotros. Realmente creí esto porque Sally no tenía malas intenciones y no querría hacerme daño ni a mí ni a nadie más. Algunos podrían pensar que Sally me estaba contando historias imaginarias, pero yo la conocía y entendía su alma. Ella hablaba la verdad honesta. Ahora la pregunta era, ¿podría yo, como hombre, enfrentarme a esto y continuar nuestra vida juntos? Simplemente no lo sabía. Conduje el camión de regreso al bar y me senté en una silla para tomar algo y calmarme. Me sentía mucho mejor que últimamente. Sabía la verdad sobre Sally y sabía que Phil Sutton recibiría lo que merecía. Tenía el dinero. Y podía pensar en volver a trabajar para Paul. Sabía que sería un puesto de seguridad y, con Phil yéndose, podría regresar. Si llega el dinero, puedo trabajar y Sally puede quedarse en casa a criar a nuestros hijos. Bueno, parece que ya había estado pensando en un futuro con Sally. Tal vez todo salga bien. Decidí en ese momento que quería a Sally de vuelta en mi vida. Iba a mudarme de nuevo a casa y íbamos a tener hijos. Serán lo que sean. Solo amaré a mi esposa y cuando quede embarazada, dejaré que Dios maneje el resto. Después de todo, él es mucho más inteligente que yo. ¿Qué opinas de esta historia? En mi opinión, la esposa hizo lo más desagradable a su esposo, porque humillarlo mientras le engañaba es lo peor que se puede imaginar. ¿Cuál es tu impresión? Escribe en los comentarios hasta los nuevos videos.